Sin lugar a dudas, Oliver Sone es actualmente el futbolista más popular de la selección peruana. Eso es indiscutible, ya que en el inicio de la era Fossati, y más precisamente cuando se confirmó su lista de convocados, lo primero que hizo el equipo de marketing de la federación fue inundar las redes sociales de la selección de imágenes de Sone en una clara estrategia de devolverle la ilusión al hincha de remontar la difícil situación en eliminatorias, teniendo como estandarte del recambio a Oliver Sone. No obstante, no es un secreto para nadie que a pesar del deseo de la mayoría de la hinchada de verlo jugar siempre con Perú, para el actual director técnico de la selección, Oliver Sone no es un jugador indiscutido en el equipo que pretende formar y en donde su base de futbolistas parece que seguirá manteniéndose sin muchos cambios, al menos en el corto plazo. Y en el corto plazo se presentan dos amistosos más ante rivales como Paraguay, que será el primer contendiente sudamericano al que tendrá que enfrentar y que por lo tanto será una prueba interesante para la selección peruana, teniendo en cuenta que Paraguay es un rival muy directo en las aspiraciones por conseguir un lugar en el Mundial del 2026. Pero por otra parte, el partido siguiente debe disputarse ante una selección como la de El Salvador, en lo que sería un amistoso menos productivo al tratarse de un combinado que pertenece al segundo orden de la CONCACAF. Así que con respecto a este último rival no hay grandes expectativas en cuanto a las conclusiones que se pueda sacar, debido a que se trata de un contendiente de poca exigencia en lo futbolístico. Así que estos partidos amistosos son el paso previo a definir qué jugadores serán parte de la lista de convocados que finalmente competirán en la Copa América. A la espera de que la Conmebol amplíe el número permitido de 23 a 26 y teniendo en cuenta que son 3 los porteros que puede llevar, en principio Fossati solo podrá convocar a 20 jugadores de campo, o lo que es lo mismo, 2 jugadores para cada una de las 10 posiciones restantes. En esa línea debemos recordar que en su club el Silkeborg de Dinamarca, Oliver Sone se desempeña en la posición de defensor lateral por la banda derecha. No obstante, también sabemos que el dibujo táctico predilecto de Jorge Fossati es el 1-3-5-2 y en ese tipo de planteamientos la posición de defensor lateral es reemplazada por la de carrilero, o también llamado lateral volante, en donde las diferencias más marcadas son que se requiere de un jugador con una mayor resistencia física, ya que el recorrido por la banda en principio depende enteramente del futbolista que ocupa mencionada posición. En tal sentido, Oliver Sone, por sus características físicas, se adecúa al perfil de lateral volante y por lo tanto es deducible que ese es el puesto en el que mejor rendimiento le puede brindar a la selección peruana: lateral volante por derecha. Sin embargo, y de acuerdo a lo ya visto en los amistosos disputados ante Nicaragua y Dominicana, va quedando claro que las primeras opciones de Jorge Fossati para ser su carrilero por derecha, y muy al pesar de una buena parte de la hinchada, son Luis Advíncula y Andy Polo. Advíncula evidentemente porque tiene una trayectoria importante en la selección peruana, y Andy Polo porque lo conoce y fue uno de sus jugadores más importantes en el equipo que dirigió cuando Fossati pertenecía a Universitario de Deportes. Así que recordando que para la Copa América solo puede llevar a 2 jugadores por posición, ya no quedaría lugar para Oliver Sone, salvo alguna baja de último momento o que Fossati considere convocarlo para ocupar otras posiciones, como pueden ser la de lateral volante, pero por la banda izquierda, ya que en esa posición ciertamente los jugadores que se presentan como alternativa no te dan la sensación de ser tan fijos para Fossati como sí lo son Advíncula y Polo por la derecha. Claro está que nos referimos a Marcos López, quien hace un buen tiempo ya no es titular en Europa, ya que en el Feyenoord ha perdido mucho terreno ante Hartman, quien es un jugador que salió de las canteras del club y que además es seleccionado holandés. No obstante, la mayor señal de que López no cuenta casi nada para su actual entrenador en Feyenoord es que incluso habiéndose lesionado Hartman, López no disfruta de la continuidad necesaria para ser un jugador de selección, y eso ineludiblemente ha afectado en su rendimiento con Perú,
siendo su último partido oficial el de la fecha 6 de las eliminatorias, donde sus deficiencias defensivas fueron muy notorias y tuvo responsabilidad directa en el gol del empate que obtuvo Venezuela en el Estadio Nacional. Sin embargo, en el dibujo táctico de Jorge Fossati, al ser López un jugador veloz y con capacidad de hacer el ida y vuelta de un lateral volante, dentro del reducido universo de futbolistas convocables, parece ser para Fossati la principal opción para ocupar ese puesto por izquierda, entendiendo que esto pueda no gustar a gran parte de la afición por lo ya mencionado y porque necesita conseguir continuidad a nivel de clubes para llegar con buen ritmo de competencia a los partidos importantes de la selección peruana. Así que, entendiendo que de acuerdo a lo ya visto en la primera convocatoria de Fossati, su segunda opción por la izquierda fue un Miguel Trauco que ante un rival como Nicaragua se vio bastante expuesto e incómodo como lateral volante, y por esa razón las posibilidades de Sone de entrar en lugar de Trauco son algo más factibles comparándolo a la expectativa de que le pueda ganar el puesto a Advíncula o a Polo, quienes son dos jugadores sobre los que Fossati tiene mucha confianza y que por lo tanto espera convocar para la Copa América. Y hablamos de la Copa América porque es en ese torneo que Fossati sentará las bases del equipo con el que competirá en las eliminatorias sudamericanas y posterior a ello, en el mejor de los casos, jugará el Mundial en los Estados Unidos. Por eso, todos los futbolistas peruanos con posibilidades son conscientes de la importancia de pertenecer a esta lista de convocados, y en ese contexto, Oliver Sone declara que entiende que en su posición preferida ya hay jugadores que le gustan mucho al entrenador, pero también menciona que puede aportar en la posición que sea, haciendo una muestra de predisposición total para con el entrenador de la selección, quien además le ha pedido que aprenda español, y de momento Sone afirma ir por buen camino en ese aspecto. Sin embargo, las posibilidades de Sone no se reducen a ocupar solamente la posición de lateral volante por cualquiera de las dos bandas, ya que recordemos que Fossati ensayó en los entrenamientos probándolo como mediocampista interior, y esa es una posición en la que Oliver podría acomodarse muy bien, considerando que en el sistema de Fossati los interiores suelen hacer movimientos de intercambio posicional con los laterales volantes que los acompañan, porque recordemos que en los amistosos que Perú ya disputó, sorpresivamente Joao Grimaldo y Franco Sanelato jugaron como mediocampistas interiores, siendo que en sus clubes ambos futbolistas suelen jugar más apegados a la banda. En el primer encuentro amistoso disputado ante Nicaragua, en la alineación de Fossati, Joao Grimaldo fungía como interior por izquierda, haciendo sociedad con un Miguel Trauco que por algunos momentos del partido le cedía la banda al jugador de Sporting Cristal. Lo mismo por la banda derecha, en donde el jugador que fungía de carrilero era Andy Polo y el interior Wilder Cartagena. Así que, entendiendo que Oliver Sone es un futbolista que se adecuaría a la posición de interior, incluso mejor que Cartagena, que es un jugador de perfil defensivo, entra dentro de las posibilidades que Sone ingrese en la consideración de Fossati para la Copa América, y más aún cuando en el mediocampo hay un vacío que debe llenar a partir de la grave lesión que ha sufrido Yotun y por la cual el jugador de Sporting Cristal estaría alejado de los terrenos de juego durante todo el 2024. Con Oliver Sone como socio de Andy Polo o de Luis Advíncula por la banda derecha, el equipo de Fossati encontraría una variante muy interesante, ya que el despliegue físico en el sistema 1-3-5-2 es innegociable, y si al equipo le unes la técnica y claridad en el pase que le pueden dar jugadores como Piero Quispe, encontraría cierto equilibrio en el mediocampo de la selección peruana. Hasta ahí hemos hecho mención de las posiciones en las que Oliver Sone tiene mayores posibilidades para ser tenido en cuenta en la selección y en donde Jorge Fossati ha hecho evidente que le ve mayor encaje, aunque no podemos descartar que hay una posibilidad ciertamente menor de que Sone pueda jugar de stopper en la línea de 3 defensores. Sin embargo, tenemos que entender que el camino de la selección peruana rumbo al Mundial 2026 es largo.
Hay amistosos, Copa América y eliminatorias por delante. Y nunca se sabe cuándo un jugador importante pueda ser baja por lesión o por otras circunstancias. Y en ese contexto, la figura de jugadores como Oliver Sone, que si bien son muy aclamados por la hinchada y tienen el aprecio de la mayoría de la afición de su lado, el director técnico actual considera que aún debe ganarse el puesto, y no solamente jugando bien en su club, sino también aprendiendo el idioma y adecuándose al estilo de juego que intenta plasmar Jorge Fossati. Pero para ello, el seleccionador debe darle minutos, y la Copa América parece ser el escenario ideal para buscar ampliar el universo de jugadores seleccionables y de esa manera tener más variantes en el mediano plazo, ya que, como repito, nunca se sabe qué contingencias puedan aparecer. ¿Y tú crees que Fossati llevará a Sone a la Copa América? Si es así, ¿en qué posición crees que lo hará jugar? Hazme saber tus apreciaciones en la caja de comentarios que te estaré leyendo. Te ha hablado Samiel, gracias por acompañarme en este video que espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete activando la campanita. Nos vemos en el siguiente video.